Bueno, continuando con conceptos básicos en hepatología, el tema que vamos a tratar es sobre el hígado y el alcohol. Y esto sería pues la segunda presentación en la cual vamos a ver cuáles son las consecuencias clínicas de lo que hablamos en la clase anterior. Uno puede, digamos, resumir las diferentes posibilidades del daño hepático por alcohol en esteatosis, esteatohepatitis alcohólica, hepatitis alcohólica y a largo plazo ya cirrosis y hepatocarcinoma. Estas dos últimas no vamos a hablar porque eso va a ser, digamos, eso tiene que ser tratado en otras charlas. Esteatosis relacionada al alcohol. Fíjense ustedes, la acumulación de triglicéridos en el hepatocito sin evidencias de inflamación es lo que uno llama esteatosis simple. Acompaña con frecuencia el consumo excesivo de alcohol. Muchas veces el médico considera esto como algo banal, un poquito de grasa en el hígado, etc. No es así. La esteatosis simple relacionada al alcohol no es completamente inocua. Hace al hepatocito más vulnerable al posible efecto nocivo de otros factores hepatotóxicos, incluyendo el mismo alcohol, y de medicamentos, xenobióticos o alteraciones metabólicas. Y además, el hecho de que ya comience a presentarse este tipo de alteración sirve de alerta como posible efecto nocivo inicial de un proceso que puede llegar a ser mucho más grave al ingerirse alcohol en exceso. ¿Qué es ahora la esteatohepatitis? Estamos hablando de otra cosa. La esteatohepatitis ya es grasa, como se ve en el hepatocito aquí a la izquierda, una gota grande de grasa que desplaza el núcleo, pero este hepatocito está alterado. ¿Por qué? Porque en alguna forma está siendo lesionado. Primero lo que pasa es que aumenta su volumen, es lo que se llama el balonamiento, pierde esa estructura rectangular y se transforma como un pequeño globo. Empiezan a filtrar primero enzimas por una membrana celular que puede estar intacta, pero luego se rompe esta membrana y salen gran cantidad de elementos, incluyendo enzimas, por supuesto, del hepatocito hacia la sangre. Y esto provoca la generación de moléculas mensajeras, citoquinas, que pueden ser proinflamatorias y por supuesto van a generar el reclutamiento de células del sistema inmunológico, como se ve aquí a la derecha, los neutrófilos en este caso, o profibrogénicas, que lo que hacen es activar las células estelares. Recuerden que las células estelares viven o están presentes en el espacio de Dice, ¿verdad? A nivel de los sinusoides. Normalmente cuando están inactivas, son pequeñas, sirven más bien para acumulación de ciertos lípidos, etcétera. Inclusive se le llamó lipocito al comienzo. Pero si ellas reciben esa orden de esas citoquinas profibrogénicas, aumentan de tamaño, incrementan enormemente el retículo endoplásmico rugoso, que es el que produce proteínas. ¿Y qué proteínas van a sintetizar en cantidad? Colágeno, que es lo que forma la fibrosis. Entonces, la presencia del proceso necroinflamatorio se delata por la elevación discreta de las transaminasas. Siempre las elevaciones en los problemas alcohólicos no son muy altas de las aminotransferasas, pueden ser elevaciones moderadas. Generalmente esto es un proceso asintomático de comienzo y constituye un elemento de alarma por la posibilidad de evolucionar a forma mucho más severa de enfermedad hepática. La fibrosis y el grado de la misma es el factor de riesgo más importante y más significativo en la posibilidad de evolución a cirrosis o hepatocarcinoma. Porque hay que tener muy presente esto. ¿Y tenemos acaso algunos métodos no invasivos para evaluar grado de fibrosis? Sí, existen marcadores bioquímicos séricos, como se ve aquí a la izquierda, con diferentes nombres, APRI, FIB4, NAFLA, etcétera, que nos permiten, por fórmulas relativamente sencillas, establecer cierto valor al grado de fibrosis. Estos inclusive algunos se encuentran en internet, uno puede conseguir algunas fórmulas que ya están establecidas, que uno simplemente mete los datos y ellos les da un resultado. La otra manera de establecer el grado de fibrosis es evaluando
la rigidez, elasticidad del hígado. A medida que hay fibrosis, el hígado se pone más duro, pues. Y eso se puede detectar como mediante ultrasonido, es lo que se llama la elastografía ultrasónica, mediante resonancia magnética, con diferentes protocolos inclusive, y la elastografía mecánica, que es simplemente un impulso mecánico que se le da al hígado y se ve qué pasa con ese impulso de energía al pasar por el hígado, cómo se atenúa a medida que haya más fibrosis. Es el famoso FibroScan, que ya existe por varios años, un equipo un poco costoso, etcétera, pero es bastante interesante porque es una forma muy sencilla y relativamente o prácticamente no es invasiva. Como todo proceso patológico que estamos interrogando, que estamos analizando, es necesario seguir la secuencia. ¿Verdad? Interrogatorio muy importante en esta situación. Luego viene el examen físico, imágenes, laboratorio, aquí están cualquiera de las dos que se empiece por primero. Generalmente uno con el examen físico hace ya un ultrasonido, que es un método de imagen, y luego pide el laboratorio, etcétera. Y por último, si vemos que con todas estas preparación previa no llegamos a un diagnóstico que nos permita establecer el grado, sobre todo de fibrosis, etcétera, es posible que para poder tomar medidas terapéuticas adecuadas necesitemos una biopsia, lo cual es relativamente poco frecuente que esto suceda. Bien, interrogatorio, muy importante dijimos. ¿Cómo empezamos? Con los antecedentes personales. Bueno, hay que empezar por la pregunta básica. ¿Qué cantidad de alcohol ingiere? Entonces uno le pregunta al paciente, ¿usted toma alcohol? El paciente por lo general, este paciente va a tratar de minimizar o negar. Es bueno tener a veces un familiar al lado o analizar luego, interrogar a un familiar aparte. En todo caso, tener cuidado porque hay hasta un chiste sobre eso. Uno le pregunta al paciente, ¿usted toma alcohol? No, yo no tomo alcohol. ¿Y cerveza? Ah, cerveza sí. O sea, él no considera la cerveza como alcohol. Alcohol es ron, whisky, vodka, tequila, pero no cerveza. Hay que tener cuidado con eso, ya vamos a ver por qué. Luego hay que interrogarlo bien sobre su salud previa, si ha tenido síndrome metabólico, si hay obesidad, si hay diabetes, si hay sedentarismo, si está tomando algún tipo de medicamento, si está tomando hierbas medicinales. Son muy frecuentes la toma de hierbas y muchas de estas hierbas en determinadas personas pueden producir daño hepático. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Luego uno viene e interroga los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque hay cierta predisposición genética que es muy variable. Pero ha habido alcoholismo en la familia, ha habido hepatopatías, ha habido cirrosis, ha habido hepatocarcinoma. Uno tiene que establecer eso. Son todos estos elementos que nos van creando a nosotros una idea de qué es lo que está pasando en el hígado. Entonces, en relación a la ingesta de alcohol es necesario precisar mucho más. Porque fíjense, no importa el tipo de bebida, sino la cantidad de alcohol. Recuerden que todas las bebidas alcohólicas tienen el mismo alcohol, el alcohol etílico, el etanol. Lo que varía es la dilución, o sea, la concentración, y las otras cosas que pueden acompañarnos de acuerdo con el tipo de bebida, si es un vino, un whisky, etcétera, son muy distintas. Entonces uno tiene que interrogarnos sobre la ingesta actual y la ingesta pasada. Y puede llegar a ser necesario o es importante que se sepa cuánto está tomando ahorita, cuánto tomó antes, si era diario, semanal y total durante la vida. Inclusive hay fórmulas matemáticas que permiten, analizando algunos de estos elementos, llegar a decir cuánto ha tomado esa persona en toda su vida. Y ya no se expresa en gramos, sino en kilos. Entonces suena un poco raro que a uno le diga, mire, uno saca la fórmula y resulta que ese paciente ha tomado, vamos a suponer, 20 kilos de alcohol, pero es así. Entonces puedes sacar así los números. ¿Y cómo establecemos nosotros la cantidad de alcohol que existe en cada bebida? Bueno, muy sencillo. Toda bebida alcohólica por ley debe tener en la etiqueta el grado alcohólico. Algunos lo expresan simplemente en porcentaje y otros en GL, que significa Gay-Lussac, que fue la persona en Francia que empezó con estas metodologías. Fíjense ustedes, les pongo aquí un ejemplo. Una onza de whisky, que deberían ser 30 cc, lo multiplicamos por los grados, que en este caso, todos estos, la mayoría de estos, o casi todos, los destilados, ron,
whisky, tequila, vodka, etcétera, tienen alrededor de 41 gramos de alcohol. Eso quiere decir que el 41% de esa bebida es alcohol absoluto. Si nosotros hacemos ese cálculo, dividimos eso, multiplicamos por 40, dividimos entre 100, nos da 12 gramos de alcohol. O sea que una onza de whisky tiene 12 gramos de alcohol. Pero en el gráfico a la derecha vemos que todas las bebidas tienen, y si lo analizamos por trago, fíjense ustedes, la cerveza entre 11 y 15 gramos por trago, el vino 9 a 15, los licores dulces tienen 3 a 9, y el ron, whisky, ginebra y vodka tiene 12 a 15. Claro, cada trago es muy relativo. Las cervezas pueden ser de diferentes tamaños, pueden tener un poquito más, y como les dije, los destilados generalmente se calculan alrededor de una onza, aunque generalmente es un poquito más también. Pero en todo caso, ¿qué es lo interesante? Que da lo mismo tomar cerveza que tomar whisky. La cantidad de alcohol que está ingresando es prácticamente la misma. Esto parece algo increíble, pero los números son los números. Entonces, llegamos a calcular cuál es el riesgo de la lesión hepática, cuál es el riesgo de producirse una lesión hepática tomando alcohol. Y aquí tenemos dos situaciones distintas. A la derecha es la persona que toma muy frecuentemente, casi a diario, etcétera, es un tomador habitual. Eso produce lesión hepática. Pero a la izquierda tenemos la persona que no toma alcohol. No, el alcohol no forma parte de su hábito normal, pero hay bautizos, matrimonios, reuniones sociales, reuniones con los amigos, etcétera, y en ese momento esa persona que no toma alcohol toma una gran cantidad de alcohol. Esa situación posiblemente es peor que el que toma muy frecuente. El que toma muy frecuente tiene sus enzimas que metabolizan el alcohol, las tiene activadas, las tiene intensificadas. En cambio, el que toma ocasionalmente, el hígado no está preparado para esa cantidad de alcohol como puede estar el otro. Entonces, esa situación de tomar en una forma rápida, que lo que en inglés hablan de binge drinking, y sería socialmente, puede ser tan o peor que el tomar todos los días. ¿Por qué? Porque cada vez que uno toma en esa cantidad grande, se inflama el hígado, y eso está demostrado inclusive con biopsia, etc. Una gran cantidad de alcohol produce un grado, una hepatitis probablemente muy leve, que rápidamente el hígado tiene una gran capacidad de regeneración y eso va a pasar, pero eso repetido a la larga puede traer problemas. Entonces, ¿qué es una ingesta moderada? Bueno, se ha puesto de acuerdo, ustedes van a leer cualquier artículo sobre esto y le van a decir, ingesta moderada es en la mujer 1 trago al día y en el hombre 2 tragos al día. Veamos eso con más detalle y estudiemos también cuáles son los mitos que hay sobre eso. Fíjense, hay un mito que dice el siguiente: los cardiólogos recomiendan ingerir alcohol. ¿Qué dice la Sociedad Americana del Corazón? Tengan cuidado. Uno no le puede decir al paciente que nunca ha tomado, o sea, no comience a tomar si es que no lo ha hecho todavía. ¿Por qué? Porque ese paciente que nunca ha tomado empieza a tomar whisky todas las noches o 2 veces al día y de repente le gustó la cosa y empieza a tomar cada vez más y se transforma en alcohólico. Y hay una anécdota, no sé si es cierto o no, que después a los 2 o 3 años viene la esposa de ese señor a demandar al médico porque lo transformó en un alcohólico. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que hay que individualizar, porque fíjate, si el paciente sí bebe alcohol, uno le dice, ok, hágalo con moderación, un promedio de 1 o 2 bebidas por día para los varones y 1 bebida al día por las mujeres. ¿Por qué? Porque evidentemente existen ciertas razones para tomar un poquito de alcohol cuando hay ciertas patologías, como por ejemplo la famosa, la más frecuente, que son los hipertensos. Décadas de investigación sugieren que el alcohol y particularmente el vino pueden reducir el riesgo de aterosclerosis e infarto, y que sujetos hipertensos pueden reducir significativamente la probabilidad de ataque al corazón al tomar 1 o 2 copas diarias. Estas informaciones hay que manejarlas con mucho cuidado, y yo creo que aquí es donde el arte de la medicina es importante, cómo se maneja al paciente, cómo uno conoce al paciente y cómo uno sabe lo que puede decirle a cada uno. Bien, estamos examinando al paciente y por supuesto le hemos hecho como parte del examen físico un ultrasonido y nos encontramos con este hígado
hiperecoico, ¿verdad? Pero tiene una estructura bastante irregular, ¿verdad? Y evidentemente hay allí un factor que está produciendo que la ecogenicidad del parénquima hepático es mucho mayor que la del riñón. Y eso es lo que uno ve clásicamente en una esteatosis hepática. Exámenes de laboratorio. Por supuesto, al paciente lo estamos estudiando integralmente, le hemos pedido una cantidad de exámenes, perfiles, perfiles, digamos, de tipo viral, perfiles, marcadores virales, inmunológicos, etcétera, porque ese paciente nos viene, a lo mejor tiene un poquito elevada la transaminasa. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio clásicos que uno debe estudiar con mucho detenimiento? El volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño del glóbulo rojo. Eso tiende a aumentar en el paciente que toma alcohol en exceso por tiempo. La gamma-glutamil transpeptidosa elevada. Esta es una enzima muy sensible, se eleva con muchos factores, entre ellos el alcohol. De manera que ese paciente no llega con transaminasas normales, pero tiene una GGT elevada. Nos está diciendo que ese paciente muy probablemente está tomando alcohol. Después tenemos las aminotransferasas o transaminasas. Como ya les dije al comienzo, no se elevan mucho en hepatopatía alcohólica, ni siquiera en la forma más severa. Generalmente no pasan de 400, 500. Pero si uno tiene esta situación en la cual la aspartato está mucho más elevada que el alanino, es una situación muy peculiar que se ve en los pacientes con hepatopatía alcohólica. ¿Por qué? Porque la alanino es la enzima, la transaminasa clásica que es prácticamente exclusiva del hígado y se produce en grandes cantidades cuando hay una hepatitis viral, por ejemplo. Pero en este caso, fíjense ustedes, es la aspartato la que está más elevada. Luego tenemos dos exámenes, uno de ellos el tiempo de protrombina que nos está diciendo el grado de insuficiencia hepática que pudiera tener ese paciente en este momento. Recuerden que los factores de coagulación, la protrombina, etcétera, es de vida media muy corta, 24 horas. De manera que nos está diciendo lo que está sucediendo en este momento. Y la albúmina, los niveles de albúmina son muy interesantes porque la vida media de la albúmina son semanas. Entonces, si la albúmina está baja, nos está diciendo que aquí hay un paciente, hay un problema de larga data. Esto ya hay un problema probablemente crónico ahí para que esos niveles de albúmina hayan bajado. El examen físico, no vamos a entrar en detalle, todos sabemos cuáles son aquellas peculiaridades, pero esto ya son hepatopatías avanzadas. Lo más importante que nos puede interesar en este momento es la hepatomegalia, porque el paciente puede no tener todavía una hepatopatía avanzada. Tiene un buen grado de función hepática, pero tiene un hígado grande. Como ya les dije, en estos casos, ¿qué sucede? Que aumenta el volumen de los hepatocitos. Y ese aumento de volumen del hepatocito va a provocar lo que se ve aquí en el gráfico, que es que el sinusoide disminuye de calibre, la sangre pasa con dificultad y el oxígeno va a alimentar muy bien a las partes que está alrededor de la vena, del espacio portal, porque allí es donde está la arteria y la vena, pero llega muy poco a la zona centrolobulillar. Ahí es donde se van a producir las lesiones clásicamente de la hepatopatía alcohólica, centrolobulillares, y como ustedes ven aquí al lado, balonamiento, neutrófilos que indican inflamación, cuerpos de Mallory, que es bastante específico de hepatopatía alcohólica, y me interesa mucho la imagen histológica abajo a la derecha, que es la fibrosis pericelular, que se ha llamado también como en alambre de gallinero. Son fibras muy delgadas que rodean a los hepatocitos, como se ve aquí. Esto es una situación de alarma porque esto es un proceso inicial de lo que va a luego a ser transformado a través de los años, las grandes bandas de fibrosis, etcétera, que se ve en la cirrosis hepática. Bien, y entonces hay una entidad muy importante de tener en cuenta, afortunadamente no es frecuente, que es la hepatitis alcohólica severa. Aquí olvídense de la grasa, aquí probablemente ya no hay grasa, lo que hay es inflamación importante. La clásica hepatitis alcohólica severa es el paciente que ha estado tomando hasta el día de ayer. Hoy vino a la clínica o al hospital y estuvo tomando excesivamente hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer estaba más o menos bien, pero ya hoy amaneció ya mal, comenzó a presentar ictericia, puede hasta tener cierto grado de problemas neurológicos, ¿verdad? Y le hacemos un examen y encontramos que hay una elevación moderada de la transaminasa con predominio de la aspartato, prolongación del tiempo de protrombina y leucocitosis neutrofílica.
Esto es un cuadro clínico con ese antecedente que estuvo tomando en exceso hasta ayer, pues de entrada, el diagnóstico de entrada debe ser una hepatitis alcohólica severa. Uno dice, bueno, ok, el paciente está inflamado porque estuvo tomando hasta ayer. Vamos a hospitalizarlo, le quitamos el alcohol y debe mejorar. No mejora. Una vez hospitalizado el paciente y eliminado la ingesta de alcohol, por supuesto, el cuadro empeora. ¿Por qué? Porque ya se ha establecido un proceso que es la tormenta de citoquinas proinflamatorias. Hay una guerra ahí muy intensa, con mucho daño celular. Y aquí comienzan a intervenir inclusive fenómenos autoinmunes, se han modificado proteínas hepáticas, el sistema inmunológico está ahí realmente haciendo desastre en este momento. ¿Por qué es importante evaluar el grado de hepatitis alcohólica severa? Es importante evaluarlo porque lo que podamos hacer va a depender del grado, o sea, de la gravedad que tiene el proceso. Y aquí tenemos las famosas puntuaciones con fines pronósticos, la de Madrid, muy conocida, que es el tiempo, que toma en cuenta el tiempo de protrombina y bilirrubina, hay una fórmula, y el MEL, que es el que se usa básicamente en los Estados Unidos y en otros países, para evaluar al paciente que está en lista de espera, por ejemplo, para ser trasplantado, recibir un trasplante de hígado. Estas digamos, fórmulas se pueden encontrar en Internet, en una forma muy sencilla, como se ve aquí a la derecha, donde uno simplemente le presentan este cuadro, uno pone cuál es la creatinina, la bilirrubina, etcétera, y él le da definitivamente ya abajo el grado, inclusive le dice cuál es el pronóstico de mortalidad en los siguientes 3 meses. Y esto lo puede tener uno en el teléfono para hacerlo, es muy sencillo de utilizar. Entonces, alta mortalidad, hay que evaluar la gravedad del proceso y las probabilidades de recuperación para decidir tratamiento, especialmente para decidir si voy o no utilizar los esteroides, porque los esteroides en este caso disminuyen evidentemente la inflamación, pero existe un alto riesgo de infección y entonces se nos puede complicar la cosa ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Mantener con vida al paciente. Un paciente que tiene que estar en cuidado intensivo, hay que mantener todos los parámetros del paciente bien y a la vez tratar de influenciar los mecanismos patogénicos, revertirlos. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, entonces esto es más o menos una idea general del tratamiento, cuidados generales, evitar infecciones, cuidado con catéteres, endoscopias, etcétera, que puede infectar al paciente. Una de las cosas que hay que cuidar mucho es el riñón. Estos pacientes cuando tienen esas insuficiencias hepáticas severas, generalmente van a complicarse mucho por la insuficiencia renal y que es muchas veces la causa de muerte. Hay que hacer un soporte nutricional, usar albúmina, pentoxifilina, que es un antifactor de necrosis tumoral, reduce la mortalidad por insuficiencia renal en las diferentes pruebas que se han hecho. Los esteroides, antiinflamatorios, por supuesto, inhibe la autoinmunidad, utilizar con cautela en pacientes seleccionados por el riesgo de infección. El Normix, un antibiótico de acción intestinal, reduce endotoxinas que estimulan la producción del factor de necrosis tumoral por la cédula de Kupffer. La N-acetilcisteína, antioxidantes, recupera el glutatión. Trasplante hepático, sí, se puede hacer. Mucho riesgo, un paciente en malas condiciones, pero muchas unidades de trasplante no lo hacen cuando el paciente se sabe que el problema de base es el alcoholismo. Y si no se resuelve eso, si no está resuelto, uno corre el riesgo de ponerle un hígado nuevo a ese paciente y ese paciente en las primeras de cambio va a empezar a tomar nuevamente y va a destruir ese hígado. Entonces ahí eso es complicado. Y mucha paciencia. Estos son pacientes que una vez uno lo hospitaliza, están graves durante semanas, graves. Y uno piensa al final, bueno, esto no va a mejorar. Sin embargo, como dicen hoy en día, uno ve la luz. Un día el paciente comienza a mejorar. Hay que tener paciencia, no bajar la guardia. Bueno, y quiero terminar recordando que el alcoholismo es una enfermedad adictiva crónica progresiva que crea dependencia física y emocional al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Gran cosa hemos hecho, le salvamos la vida, entre comillas, al paciente y después el paciente lo largamos para que siga tomando, porque lamentablemente el problema de base no está resuelto. Entonces,
El paciente que logra superar una hepatitis alcohólica se enfrenta al alcoholismo, que es una enfermedad compleja, de difícil pero indispensable tratamiento, y es responsabilidad del médico tratante insistir en este punto y referir a centros especializados. Una segunda crisis de hepatitis alcohólica por lo general es más severa y con mayor riesgo de mortalidad. Y con eso terminamos pues con este tema.